Dios nos bendiga una vez más, amados hermanos. Estamos en esta interesante lección relacionada con la mayordomía. Estaremos durante todo este trimestre disfrutando de interesantes enseñanzas bíblicas con relación a la responsabilidad que Dios ha delegado en el hombre y la mujer para que sean administradora de su creación, incluyéndonos a nosotros mismos como seres creados por Él. Damos las gracias a Dios que nos permite disfrutar de esa enseñanza y vamos a permitirle a la palabra de Dios que nos enseñe, nos revele, nos haga comprender el propósito y el plan de Dios para nosotros. Ya iniciamos en la semana anterior y hoy continuamos con esta lección, la mayordomía del cuerpo. Iremos así tratando relacionados temas de la mayordomía con diferentes esferas, etapas y situaciones del ser humano y áreas de la misma. Oremos para pedirle a Dios que nos bendiga y nos edifique en esta lección de hoy. Padre, gracias. Mira a cada uno de los oyentes, de los hermanos, amigos, familias que estarán compartiendo esta lección. Bendícenos en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo traiga bendición y edificación a nuestras vidas. Mis amados hermanos, la mayordomía del cuerpo es la lección de esta clase. Vamos de inmediato, entonces, mis amados hermanos, a la cita bíblica. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y de inmediato tenemos nuestra verdad práctica. El cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo y por lo tanto debe ser reservado para la gloria de Dios. Así que, hermano, con estos versículos, este versículo de inicio y esta verdad práctica, vamos de inmediato a observar el video que tenemos que nos edificará. Nuestro cuerpo en un Dios es moralmente inaceptable, pero cuidar de nuestra salud y de nuestro estado físico es lícito y recomendado por la Biblia. En ese aspecto, tan denigrante es aquella persona que expone su físico sin pudor como aquel que descuida la salud, la vida, la higiene y su imagen personal. Ambas actitudes denigran la imagen del humano y también denigran la imagen de Dios. La salud y un buen estado físico son bendiciones y cosas que Dios nos ha confiado a nosotros como mayordomos que debemos cuidar y mejorar cada día en nuestras vidas. Tan importante es el cuidado de nuestra mente y de nuestro espíritu como el cuidado de nuestro aspecto físico. Muchas veces la mayoría de las personas ocupan la vanidad como una excusa, como un pretexto, disfrazado de una advertencia, diciendo que no deberías hacer ese tipo de cosas o debes tener cuidado de la vanidad porque esa te puede llevar a alejarte de Dios. Pero la vanidad es inherente de la humanidad y de las cosas que nos rigen. Vayamos a Eclesiastés, primer versículo, que dice así: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Este versículo nos dice que todo aquello que hagamos es vano, ya sea trabajar, preocuparte por las personas que tú quieres, pareciera que es vanidad. Por lo tanto, cuidar de tu cuerpo parece que también es vanidad. Sin embargo, la Biblia nos dice y nos enseña que cuidar nuestro cuerpo es tan importante como cuidar nuestro espíritu y nuestra mente. Es por eso que este video tiene como objetivo que tú te enfoques en el objetivo principal, en alabar a Dios y no preocuparte tanto por la vanidad, ya que la vanidad se va a destruir en cuanto a tu relación con Dios. Vayamos a otro versículo. En la tercera carta de San Juan, en el versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si nos damos cuenta, Dios aquí nos dice que le interesa tanto que tu espíritu y tu alma sea prosperado como tu salud.
Y para que tu salud pueda ser prosperada, tienes no solo que preocuparte por leer la Biblia y orar a Dios, sino que también tienes que preocuparte por cuidar cómo te alimentas, cómo descansas, si descansas lo suficiente. Y mejor aún, tienes que preocuparte por entrenar. En un video que hice anteriormente hablo sobre las diferencias de las actividades físicas, el ejercicio y el entrenamiento. En este explico cuáles son las diferencias. Les voy a dejar el link aquí abajo para que lo sigan y entonces entiendan por qué todos los cristianos debemos entrenar. Y no solo los cristianos, si tú que me estás viendo no eres un cristiano, también debes entrenar para cuidar tu cuerpo. Y de esa forma vas a poder ayudar a los demás y también alabar el nombre de Dios de una manera eficiente y correcta. Pues habiendo visto el video y habiendo ya observado sus recomendaciones, vamos de inmediato a pasar al tema número 1 de esta lección. Aquí podemos ya contemplar el primer tema de esta lección, luego de la introducción y de lo conversado en el video. La dimensión material del cuerpo. El cuerpo, realmente creado por Dios, como nos lo relata la Biblia, mis amados hermanos, fue creado del polvo de la tierra. Dios decidió crear al ser humano, crearnos a ti y a mí, de esa base, ¿verdad? Vamos a decir así, de ese material base, para crear esta maravillosa criatura de Dios, que somos usted y yo. Este cuerpo con tantos miembros, tejidos, vasos capilares, huesos y todo, es fruto, conforme a lo que nos revela la palabra, de un diseño premeditado, analizado y concretado por Dios en la creación de un ser viviente que le adorara y que le alabara. Lo que podemos ver aquí, hermanos, y quiero leer en la clase, hay varias explicaciones muy técnicas que no puedo memorizarla, pero quiero compartirla porque la veo de mucha importancia. Y es que él dice que el salmista decía: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. David se maravillaba, o el salmista que expresa ese texto, de lo maravilloso y lo grandioso de la obra que Dios había realizado. La estructura del ser humano, mis hermanos amados. Mire, la estructura del cuerpo humano es maravillosa. Por ejemplo, hablando del área de los huesos, mire que la tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a ver el puntero de una manera que nos permita apreciar mejor. Aquí tenemos los huesos. Esos son los huesos que conforman nuestro cuerpo. En total son 208 huesos. Aquí tenemos el detalle: 26 en la columna vertebral, 8 en el cráneo. Ustedes lo pueden ver ahí, no les voy a dar el detalle. Todos esos huesos están hechos con la finalidad de darle la capacidad de sostenerse al cuerpo, de poder tener movilidad, de poder tener fuerza, porque si no tuviéramos hueso y nada más tuviéramos carne, no tuviéramos la fuerza que tenemos. Ese cuerpo fue diseñado por Dios. Pero además de los huesos, el ser humano posee, dice aquí, una red de neuronas y células que son las células nerviosas, que son aproximadamente 360 kilómetros por hora la velocidad a la que viajan enviándonos impulso. 360 kilómetros por hora. Por eso es que desde que usted se pellizca ahí o se puya, usted siente inmediatamente esa sensación, porque esos sensores, esas células nerviosas, tienen esa velocidad tan rápida de transportar la información que donde quiera que percibimos, sea por los sentidos de la vista, el sentido de la vista, el del olfato, el del gusto, el del tacto, rápidamente asimilamos la situación que nos está produciendo cualquier situación. Pero no solo nos quedamos, hermanos, con que tenemos esas células, aleluya, nerviosas. También aquí dice que el cuerpo se constituye cerca de un 70% de agua. Por eso la importancia de hidratarse y por eso el peligro de una persona deshidratada. Esas son cosas que Dios así fue que la constituyó.
Por lo tanto, debemos de cuidarla en nuestro cuerpo. No debemos bajar el nivel de líquido, ni dejar que nos sofoquemos o que nos sintamos tan sedientos que esté produciendo en nosotros algún tipo de deshidratación, porque es peligroso, mis amados hermanos. Debemos nosotros velar por la salud de nuestro cuerpo. También queremos informar que tenemos entre las venas y la arteria aproximadamente 96.500 kilómetros, 96.000.5 kilómetros, es decir, 96 kilómetros y medio, más o menos saliendo de aquí y llegando a la capital en la entrada. Eso serían la parte de las venas y las arterias. Y los vasos capilares, que son aquellos que nos, por ejemplo, cuando se nos enrojecen los ojos, cuando nos damos un golpe, a veces nos damos un golpe en la boca y vemos que se nos marca, etcétera. Y también tienen que ver mucho con relación a esos golpes y esos moretones que nos hacemos. Pues ellos, hermanos, tienen una cantidad, mire, no son tantos, son 10.000 millones de vasos capilares. Oiga, ¿cuánto tenemos? 10, no 1 millón, no 2, no 10 millones, no 500 millones, no 1.000 millones, 10.000 millones de vasos capilares. Y de células, tenemos 100 trillones de células. La estructura humana, hermanos, revela una complejidad que la teoría de la evolución jamás podría explicar. Solo una mente omnisciente y un ser infinitamente supremo puede dar respuestas lógicas al origen de la vida y del hombre. Por eso dice la Biblia que Dios nos creó en el principio, indicando que ese era su plan y esa era su meta. Alabado sea el nombre de Dios para siempre, mis amados hermanos. Entonces, vamos de inmediato a el segundo tema, la dimensión espiritual del cuerpo. ¿Por qué la dimensión espiritual del cuerpo, hermano? Porque el cuerpo ciertamente es la parte material de nuestra contextura, que está formada por espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, el hecho de que el cuerpo sea materia no implica que solamente le afectan las cosas materiales. El cuerpo, aunque es la parte que nos pone en contacto con el mundo concreto, el mundo físico, es parte del andamiaje, de la conformación que Dios nos dio a ti y a mí en su creación como criaturas de Él. Por lo tanto, no podemos ver el cuerpo como algo aislado, sino como una parte que forma en conjunto y la unión de otra el todo, el ser humano. La Biblia tiene diferentes maneras de describir el cuerpo. Una de ellas es cuerpo de pecado. Este versículo, hermanos, viene de Romanos 6:6, que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando usted encuentra que la Biblia menciona cuerpo de pecado, se refiere al cuerpo que teníamos antes de aceptar al Señor y que estaba solamente orientado o estaba solamente esperando hacer sus funciones naturales o alguna actividad pecaminosa. Pero nunca estaba en la mente propia nuestra servirle a Dios con nuestro cuerpo. A eso la Biblia le llama el cuerpo de pecado. Ese cuerpo que se usa solamente para mentir, para maquinar cosas malas, para ofender, para hacer daño a los demás. Y ese cuerpo, Dios le llama así, pero Dios lo que busca es transformar a aquellas personas que están en ese nivel espiritual, que su cuerpo es un cuerpo de pecado. Morada terrestre. La Biblia le llama morada terrestre al cuerpo también, para hacerle entender a aquellos que la leen que el cuerpo es un caparazón del ser que realmente somos y que por lo tanto es una morada terrestre, es decir, es una morada que estamos usándola mientras estemos aquí en la tierra antes de ser transformado y llevado al cielo nuevo y la tierra nueva. Allí el Señor nos va a transformar a nosotros.
Pero mientras estamos aquí, este cuerpo, hermano, este cuerpo es una morada terrestre, una morada para usarlo mientras estemos en la tierra, porque recuérdese que seremos transformados. Pero aquí tenemos este cuerpo y debemos de cuidarlo. No debemos venerarlo, no debemos adorarlo, no debemos idolatrarlo, no debemos sobrevalorarlo, pero debemos en su justa dimensión darle el cuidado necesario y darle también todo el valor que la Biblia le ha asignado al cuerpo. También, y otra definición que nos aporta la Biblia con relación al cuerpo y su dimensión espiritual es templo del Espíritu Santo. Es decir, el cuerpo es considerado, aunque es físico, es el templo del Espíritu Santo. Y la palabra templo nos lleva a entender un lugar de adoración, un lugar de recogimiento, un lugar donde se alaba y se adora al Señor en todas sus dimensiones. Por lo tanto, debemos ver nuestro cuerpo, mis amados hermanos, no solo como lo que debemos adornar, lo que debemos vestir, lo que debemos alimentar, lo que debemos comer, sino también en esa parte espiritual que debemos tener nuestro cuerpo en condiciones apropiadas, también como un templo del Espíritu Santo. Es decir, como un lugar donde realmente el Espíritu Santo pueda estar y allí junto a nosotros adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, como el cuerpo es necesario para la relación nuestra con Dios, tenemos que pasar al segundo punto del tema número 2, pecados contra el cuerpo. Hay pecados que no son del cuerpo, pero hay pecados que son propiamente y se ejecutan con el cuerpo. Porque usted puede mentir y usted me dirá, sí, pero yo hablé mentira. Sí, pero eso es correcto. Y muchísimas otras cosas. Yo tuve un mal pensamiento, tuve una mala intención. Pero hay pecados que para ejecutarlo, obligatoriamente y únicamente pueden hacerse usted mismo realizándolo. Usted no puede mandar a otro, ni puede realizarlo por un mensaje, ni puede pagarle a un intermediario. Estos pecados son la prostitución, el adulterio y la fornicación. Estos pecados usan el cuerpo es como mercancía para ser vendida, sobre todo la prostitución, para fines sexuales, para placeres en ese sentido. La palabra de Dios dice a los creyentes con mucha claridad, hermano, oigan lo que dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Primera de Corintios 6:13. ¿Para quién es el cuerpo? Para el Señor. El cuerpo no es para nosotros hacer solo lo que le plazca y lo que le agrada. Ahora bien, la Biblia también contiene solemnes amonestaciones contra quien comete el pecado de adulterio. El pecado de adulterio es la relación sexual fuera del matrimonio o con una persona que no es el cónyuge establecido en el matrimonio. Y el de fornicación es la relación sexual entre solteros, personas no casadas que aún no tienen un matrimonio, pero que deciden tener relaciones sexuales. La Biblia no apoya ninguna de estas dos posiciones y las considera pecados contra el cuerpo. ¿Qué decir de la tan popular homosexualidad ahora con la comunidad LGTBIQ? Bueno, hermano, el Antiguo Testamento condena explícitamente la unión homosexual, considerándolo una abominación a Dios. Esto lo podemos ver en Levítico 20, verso 13, Levítico 18, verso 20. Vamos a leer lo que dicen estos versículos, hermano. En Levítico 20, 13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Fíjese que alguna gente solamente destaca en el aspecto de que, la Biblia lo condena porque se juntó con hombres. Dice que si lo hace con un hombre o con una mujer, está hablando de cometer un adulterio. La Biblia condena eso. Pero también en Levítico 18, verso 20 dice, además,
No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Es decir, la Biblia condena la infidelidad que realizan los seres humanos con otras personas casadas en otra relación matrimonial y también el unirse personas del mismo sexo. La transexualidad, hermanos, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, muy famosa luego del COVID, dice que la transexualidad es un trastorno de identidad de género o disforia de género. En este trastorno, un hombre se siente mujer y por eso no acepta su propio cuerpo. Una mujer se siente hombre y de igual manera no acepta su propio cuerpo, deseando así hacer cambios corporales que lo identifiquen con su inclinación en el género que se siente identificado. Entonces, hermano, lo peor del caso es que en la actualidad se intenta legalizar todo este tipo de cosas que la Biblia durante años ha condenado. Y la humanidad realmente pretende hacernos entender a usted y a mí que somos creyentes y que creemos en la palabra de Dios, que eso no es nada. ¿Cuál es nuestro deber? Seguir estando firme, defendiendo, mis amados hermanos, nuestros principios, nuestros conceptos, nuestras verdades bíblicas y nuestras enseñanzas y transmitirlas a las generaciones. Ellos ganarán terreno. Desde siempre ha pasado así, o sea, aún Satanás en el cielo tuvo una participación de los ángeles que se fueron con él. Pero eso no indica que nosotros debemos quedarnos cruzados de brazos y aceptar que todo eso es normal y no hacer nada. No, hermano, nuestro deber es proclamar la verdad bíblica, anunciarla y darlas a conocer. Mis amados hermanos, la santificación del cuerpo. Estamos hablando en la dimensión espiritual del cuerpo. Hablamos de términos que la Biblia usa para definir el cuerpo. Hablamos de los pecados contra el cuerpo. Pero ¿qué pasa? La santificación del cuerpo. Mis hermanos, la santificación del cuerpo realmente, desde la perspectiva de Dios, ese es el punto principal de esta lección. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 14, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La pregunta es, entonces, ¿cómo yo puedo santificarme? ¿Cómo logro yo hacer que mi cuerpo se santifique? Mis amados hermanos, la santificación viene por el deseo de Dios de separar al hombre de su naturaleza pecaminosa. En la santificación profunda, integral y real, el creyente somete todo su espíritu, alma y cuerpo a la voluntad de Dios. Por eso, cuando expresamos amarás al Señor tu Dios, se hablan de esas dimensiones del ser humano. La palabra de Dios promete santificarlo a través de la sangre preciosa de Jesucristo y por la obra regeneradora del Espíritu Santo cuando le dejamos que Él vaya actuando en nosotros. Usted y yo no somos perfectos, pero cuando por la misericordia de Dios, Dios nos toma y permitimos que la mano de Dios comience a trabajar en nuestras vidas, está garantizado, hermano, que el Espíritu Santo provocará en usted y en mí la transformación necesaria para convertirnos a usted y a mí en los seres humanos, en los siervos que Dios quiere. Démosle la oportunidad al Espíritu Santo de moldearnos, de dirigirnos. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Es todo responsabilidad de Dios? ¿Es todo responsabilidad del Espíritu Santo? No, hermano. La responsabilidad humana en la santificación. Dios hace su parte. Pero hay una gran parte que te toca a ti y que me toca a mí. Y que tenemos que poner nuestra voluntad. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Esa parte de negarse, esa parte no la puede hacer Cristo. Esa parte la hacemos tú y yo. Cuando sentimos el deseo de hacer algo que sabemos por la palabra que está mal y decidimos en el nombre de Jesús no hacer aquello que carnalmente pudiera crearnos satisfacción y de verdad puede gustarle a la carne, pero que comprendemos que por la palabra de Dios es pecaminoso y decidimos no complacer los deseos de la carne como habla la palabra de Dios. La palabra de Dios claramente dice, el que es santo, ¿qué debe hacer? Ya conformarse, ya soy santo, ya no tengo. No. El que es santo, santifíquese más. Apocalipsis capítulo 22, verso 11.
El que es santo, usted se cree santo, no se detenga, santifíquese más porque hay más por qué santificarnos. La palabra de Dios nos dice claramente, mis amados hermanos, que en el proceso de santificación no podemos lograrlo si la presencia de Cristo no está. Y para que la presencia de Cristo esté, primero tenemos que aceptarlo, para que entonces el Espíritu Santo también obre en nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Tenemos, hermanos, que consagrarnos para Dios, dedicarnos para Dios, aprender a andar en el Espíritu, renunciar al pecado, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermano, este cuerpo que tenemos no es materia nada más. No, es la parte material que Dios nos dio a ti y a mí. Pero tenemos una responsabilidad. Sí, es verdad que tenemos que hacer ejercicio. Claro que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso lo mantiene bien y saludable en nuestro cuerpo. Tenemos que comer bien, correcto. Pero eso, hermano, no nos condena. Pero aunque comamos bien y hagamos ejercicio, como hay mucha gente que son fitness, como dicen las personas, están en términos de su apariencia, de su presencia personal muy bien, tienen un cuerpo definido, tienen músculos, pero no le agradan a Dios, no viven una vida que a Dios le agrada, entonces están dejando la parte más importante. ¿Por qué? Porque se han olvidado que el cuerpo no es solo una parte material. Aleluya. Y ya, hermanos, habiendo avanzado en este punto, vamos a la parte 3. El culto racional y la mayordomía al cuerpo. El culto racional. Hermano, el cuerpo, al final, como le decíamos, aunque tiene sus funciones naturales establecidas por Dios en el mundo natural, también tiene un compromiso en lo espiritual. Y es como decía el texto, ¿qué debemos nosotros hacer? Presentar nuestro cuerpo. ¿Cómo debemos presentarlo? Bien, aquí lo dice el texto, hermano. Que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué un sacrificio vivo? Mis amados hermanos. Bueno, mire, si recordamos las lecciones pasadas del tabernáculo, estamos claros que el sacrificio era un animal que se llevaba en representación de quien había cometido el pecado, para allí ser el mismo sacrificado, donde ese animal perdía su vida, para ponerse en lugar de la persona que lo llevaba como ofrenda. El sacrificio era una ofrenda. Cuando nuestro cuerpo se convierte en sacrificio vivo, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir? Bien, hermano, que nosotros debemos ofrendar nuestro cuerpo. Pero ¿cómo ofrendamos nuestro cuerpo? Porque no es que lo vamos a poner en un altar y nos van a degollar. No. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Cuando ese deseo carnal viene y nosotros lo doblegamos, estamos, hermano, sacrificando, matando el cuerpo. El apóstol Pablo dice claramente, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y en otra parte dice, estando vosotros muertos en vuestros delitos y pecados, una vez estábamos así, pero ahora Dios quiere que sea lo contrario. Vivo para Dios y muerto para el mundo. ¿En qué sentido? En que no satisfagamos los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. En ese momento estamos siendo una ofrenda a Dios. Estamos dándole nosotros, hermanos, a Dios el primer lugar. Y nos convertimos en un sacrificio vivo. Pero además de un sacrificio vivo, tenemos una particularidad que no podía llegar a tenerla un animal, que es ser un sacrificio santo. Esta perspectiva lleva al creyente a la santificación y una vez que él se coloca como sacrificio vivo, demuestra pertenecer a Dios, consagrándose totalmente al Padre para vivir una vida santa y pura en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Una vida santa es un culto al Señor. El animal iba allí, lo llevaba el oferente, la persona que quería hacer la ofrenda y ya, pero nosotros, a diferencia, es una conciencia clara y una respuesta a la obediencia y al amor que le tenemos a Dios, lo que nos lleva a nosotros comprometernos para dedicarnos a Él. Pero no solo podemos hacer un sacrificio vivo y un sacrificio santo, también tenemos que convertirlo en un sacrificio agradable. Una de las cosas más bellas de la vida cristiana es cuando nuestra voluntad está alineada a la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice que somos agradables a Dios cuando hacemos voluntad. Esta es la verdadera etapa total de entrega, hermano, al Padre.
La imagen de sacrificio mostrada didácticamente en el libro de los Romanos, ustedes pueden estudiarla en el capítulo 12, enseña cómo debe ser nuestra mayordomía en el campo espiritual y material. Ella pasa por una mente renovada que no se conforma con el espíritu de este mundo, donde el cristiano es instado a vivir, hermano, en sacrificios cotidianamente. De este modo se convierte en nuestro culto racional. Hoy usted y yo tenemos una responsabilidad en devolverle a Dios, mediante nuestro cuerpo, el agradecimiento de habernos creado, el agradecimiento de habernos dado vida, el agradecimiento de sostenernos, el agradecimiento de habernos limpiado y perdonado nuestros pecados. Amados hermanos, ojalá que entendamos lo que es presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, amén, que es nuestro culto racional. Tú puedes adorar a Dios con tu cuerpo, tú puedes exaltar a Dios con tu cuerpo, tú puedes engrandecer a Dios con tu cuerpo, adorándole, sirviéndole, agradándole y obedeciendo su palabra. Nuestro cuerpo, hermano, para Dios tiene más grande la dimensión espiritual que material. Pero nosotros necesitamos, para vivir en el mundo en que estamos, de su dimensión material. Pero para relacionarnos con Dios, lo que más necesitamos es alimentar la parte espiritual para poder luchar contra las huestes y potestades de las regiones celestes de maldad. En ese aspecto, amado, la palabra de Dios tiene orientaciones directas sobre el peligro del pecado contra nuestro cuerpo y la necesidad de vivir en santidad delante de Dios. Atentar contra su cuerpo para matarse o querer matar a otros son cosas imperdonables, hermano, y que debemos pedirle a Dios que reprenda tales pensamientos que a veces vemos que personas cometen. Ojalá que usted y yo con esta lección entendamos nuestro compromiso, nuestro deber como mayordomo. Como mayordomos que somos, a quienes Dios le ha delegado esa responsabilidad, usted y yo tenemos una gran responsabilidad en qué vamos a hacerle con nuestro cuerpo. Tanto en la parte de los ejercicios para mantenerlo saludable, tanto en la parte de la alimentación para mantenerlo también con los nutrientes que necesita, pero sobre todo un cuerpo que le obedezca a la palabra de Dios y que no ceda ante el pecado ni ante las tentaciones que este mundo le ofrece. Así que Dios te bendiga grandemente. Tu hermano y amigo Adiel Taveras Angomás, me congrego en el Centro de Restauración Espiritual Fe y Liberación que pastorea Miqueas Taveras y Rosa Marte de Tavera. Y allí estamos sirviendo a Dios y adorando a Dios en La Romana, República Dominicana. Que Dios te bendiga mucho, Dios te guarde y te espero la próxima semana para la próxima lección donde nos seguiremos edificando. Chao, mis amados hermanos, Dios los bendiga mucho, los amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.